Ok. El tema de hoy lleva por título Las aguas de la casa de Dios. Las aguas de la casa de Dios. Y vamos entonces a abrir la Biblia nuevamente en la cita de Ezequiel, el capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, y dice así la palabra del Eterno. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, que la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Noten algo interesante, mis queridos hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios y hablamos también de estas aguas, este pasaje se le conoce también como las aguas salutíferas. O sea, en Ezequiel 47 nos está hablando de las aguas que traen sanidad. Nos hablan de no de cualquier tipo de agua, sino unas aguas especiales, unas aguas con el prodigio, la virtud de sanar, la virtud que hace muchos milagros en el pueblo de Dios. ¿Y bajo qué contexto se escribe esta cita del libro de Ezequiel? Cuando vemos el contexto en Ezequiel el capítulo 40, Ezequiel el capítulo 40, y dice en el versículo 1, dice, en el año 25 de nuestro cautiverio. Noten que habían pasado 25 años donde ya ellos estaban en cautiverio. Y dice la palabra, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Versículo 2, y en visiones Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Entonces, note lo que Dios estaba revelando en este pasaje de la Biblia. Dios estaba mostrando su propósito, las bendiciones que ellos habían perdido por causa de la desobediencia. Porque este pasaje, esta visión de las aguas salutíferas, era lo que Dios habría hecho en Israel si ellos hubieran sido fieles, aun si ellos hubieran aceptado a Cristo, la roca eterna, el fundamento de la iglesia. Porque la Biblia dice en Efesios 2:11 que nadie puede poner otro fundamento. Dios iba a darle estas bendiciones y los iba a colocar sobre un monte, dice, muy alto, y desde allí iban a ver esas maravillas que Dios había preparado para ellos. Esto nos indica, hermanos, que nosotros podemos ver cuántas cosas hemos perdido nosotros por nuestra desobediencia. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido bendiciones? Y me da dolor ver, hermanos, que han sido tan talentosos, tan ungidos por el Espíritu Santo y que Dios los había usado poderosamente, pero de repente por un error que cometieron en su vida, perdieron las bendiciones que Dios les quiso dar a ellos. Y así muchas personas están perdiendo las bendiciones. ¿Por qué? Porque están siguiendo el juego a Satanás. Y el diablo sabe que nosotros vamos a ocupar los cargos vacantes dejados por el diablo y sus ángeles, dice la palabra de Dios. La Biblia nos muestra que Cristo nos dice, en el cielo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Esas moradas son las moradas vacías que dejaron los ángeles caídos. Y por eso la palabra de Dios nos dice también que la tercera parte de la población va a llegar a ser salva. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar la tercera parte del cielo que fue desocupada. Vamos a ver la cita bíblica que nos habla al respecto. Vamos a buscar Zacarías, el capítulo 13, y vamos a leer Zacarías, el capítulo 13, en el versículo en Zacarías, el capítulo 13, y vamos a leer desde el 8. Dice aquí, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella,
y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Note que la misma Biblia está diciendo que las 2/3 partes de los habitantes de la tierra, de todos los habitantes de todas las edades, se va a perder. Pero si sumamos entonces desde la fundación del mundo hasta el fin del mundo, dice la Biblia, que la tercera parte se salvará. Y cuando leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, dice que el diablo se llevó la tercera parte de los ángeles. Así lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Porque esos espacios vacíos, esos cargos dejados vacantes, serán ocupados por el pueblo de Dios. Y Dios, a través de esta visión de Ezequiel, el capítulo 47, nos muestra a nosotros las bendiciones que pueden ser nuestras, pero que así como Israel, ellos desecharon las bendiciones del Eterno y de esta manera se perdieron de esas bendiciones. Así también nosotros hoy en día podemos perder esas bendiciones. Por eso es que en 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas fueron escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros, quienes estamos viviendo en estos tiempos finales, dice la palabra del Señor. O sea que Dios nos llama a nosotros en este tiempo final para que no desechemos las bendiciones, para que no menospreciemos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver algo interesante de estas aguas salutíferas. Vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Ezequiel, el capítulo 47, Ezequiel 47, y dice aquí la palabra que me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que las aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Note algo interesante. ¿Sobre qué estaba edificada la casa? Sobre una roca. Amén. Porque la casa no puede haber ninguna edificación que no sea colocada sobre una roca. ¿Ok? Por eso hemos estudiado también en la Biblia que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, ¿qué cosa? Cabeza del ángulo. Y esa roca es Cristo. Cuando vemos a Israel en el peregrinaje por el desierto, vamos a encontrar siempre la roca. Está en 1 Corintios 10, 1 al 4, dice la roca que lo seguía, ¿quién era Cristo. Ellos bebían del agua que salía ¿de dónde? De la roca. Así que encontramos estos dos elementos, la roca y el agua. La roca y el agua siempre los seguían. Y a nosotros también nos está siguiendo la roca y el agua. Porque Cristo Jesús quiere que tú hagas de él el fundamento de tu vida. Y Cristo Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Qué dice la palabra? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37 al 39. Dice el Señor, y esto lo decía el Señor, hablando del Espíritu, que habían de recibir porque todavía no había sido glorificado. Entonces la Biblia nos muestra el simbolismo. La roca es símbolo de Cristo, pero ¿a través de quién podemos recibir el agua de vida que representa el Espíritu Santo? A través de Cristo. Y esa roca está con nosotros hoy en día. Amén. La roca nos está siguiendo, así como seguía al pueblo de Israel. Así como Moisés, cuando estaba cansado, le colocaban la roca para que lo sostuviera porque sus pies ya no daban, ya no sentía fuerzas. Le levantaban las manos, pero la roca lo sostenía. Cuando tenían sed, le decían, golpea la roca, y la golpeó. Así nosotros también golpeamos a Cristo con nuestros pecados. Y de esa roca debajo del templo era donde salía el agua, y esas aguas salutíferas iban siendo distribuidas. Y en primer lugar dice aquí en el versículo 3, y el varón salió hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Este varón era un ángel. Y midió 1000 codos. ¿Por qué no eran 10,000? ¿Por qué no 100,000? ¿Por qué no 100? ¿Por qué tienen que ser 1000 codos? Porque la palabra codo en la Biblia, o sea, 1000, representa una multitud de algo. Amén. Y cuando la Biblia nos habla también acerca de las 12 tribus, nos presenta que eran distribuidas de 1000 en 1000. Vamos a leer entonces en Números capítulo 31 y el versículo 5. Números 31, versículo 5
Note lo que dice la palabra del Señor en esta cita bíblica. Números 31, versículo 5. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Porque esto indica que el cristiano, cuando habla de 1000, eran distribuidos por 1000 por cada tribu, y nosotros estamos luchando para formar parte del número de los ¿qué? De los 144.000. Y cuando la Biblia dice que eran 1000, está hablando de que Dios te está llamando a ti personalmente para que tú pertenezcas a una de esas 12 tribus de Israel. Por eso se mide en 1000 codos. Y no solamente en esto nos muestra la palabra del Señor. La Biblia también dice aquí que cuando midió con el cordel 1000 codos, él avanzó 1000 codos hacia adelante, avanzando 1000 codos. Y entonces dice la palabra, y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Versículo 3. Hasta los tobillos. ¿Por qué la Biblia dice que hasta los tobillos? ¿Por qué la palabra del Señor muestra que hasta los tobillos? La Biblia nos muestra que hasta los tobillos, y le voy a explicar por qué. ¿Qué hacía el agua en los tobillos? ¿Qué era lo que estaba mojando el agua con los tobillos? El pie completo. Amén. El pie completo. Y en el santuario, cuando el sacerdote quería entrar en el santuario, primero tenía que hacer un sacrificio por su pecado. O sea que tenemos que pasar donde está el Señor Jesús. Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero para poder entrar en el santuario, para recibir la bendición de Dios de vida eterna, entonces el sacerdote tenía que lavarse los pies. No podía entrar sin lavarse los pies. Y Cristo en Juan, el capítulo 13, la Biblia nos dice que el Señor le enseñó a su iglesia un rito de humildad. Y ese rito era el lavamiento ¿de qué? De los pies. Y en ese lavamiento se lavaban los pies hasta los tobillos. Amén. ¿Y qué representa este ritual según la Biblia y el Espíritu de profecía? Es un rito de, explica la sierva del Señor, para bajarnos de nuestros zancos espirituales. Porque muchas veces somos muy orgullosos. Muchas veces tenemos falta de humildad para aceptar nuestros propios errores. Tenemos falta de humildad para que nosotros nos humillemos ante su presencia. Y el problema de muchos de nosotros, incluyéndonos a nosotros los pastores, es que muchas veces nos hace falta la humildad necesaria para reconocer nuestros errores y apartarnos de ellos. Por eso la Biblia dice que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos ¿a quién? Al altivo. Si tú tienes un espíritu de altivez, si de repente tus amigos que Dios los está utilizando te están diciendo no lo hagas, pero el problema es que lo hacemos y muchas veces vamos y nos estrellamos. Muchas veces vamos y tropezamos con la misma piedra. ¿Por qué? Por la falta de humildad, porque pensamos que no la sabemos de todas, cuando realmente necesitamos reflexionar. Como dice Jeremías 6:16, parados en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Cuando Dios te dice que te pares en el camino, te está pidiendo el Señor que medites en tus caminos. En Isaías 1:18 dice, venid luego y estemos a cuenta. ¿Qué está diciéndote Dios? Reflexiona lo que estás haciendo. Reflexiona, piensa, analiza, compárate a la luz de la palabra de Dios, porque el agua está fluyendo de la roca y Dios quiere lavarte los pies hasta los tobillos. Esto significa que para entrar en la casa de Dios tenemos que ser humildes. Ningún sacerdote que no se lavaba los pies no podía entrar en esa casa. Necesitaba la humildad. Si tú no tienes esa humildad, tú y yo podemos fingir de que somos humildes, pero la única forma que nosotros podemos ser humildes verdaderamente es cuando vemos a Jesucristo. Cuando yo lo veo a Él y yo veo su santidad, veo todas las cosas que Él hace y veo que yo soy un pobre pecador, yo me siento mal. Y yo digo, Señor, perdóname, ayúdame, yo quiero ser como tú. Yo quiero imitarte. Quiero que realmente tú me hagas humilde. Y Cristo, cuando Él en Mateo capítulo 11, el 28 al 30 dice,
venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y termina diciendo, y aprended de mí, que soy, dos cosas importantes que nos hace falta muchas veces. Soy manso y ¿qué más? Y humilde de corazón. Y muchas veces nosotros ni somos mansos porque no nos dejamos de nadie, ni tampoco somos humildes porque tampoco somos capaces de reconocer nuestra miseria humana. Así que el primer paso para que las aguas salutíferas comiencen a sanarte, el Señor te comienza a sanar por medio de ¿qué? De la humildad. Amén. Paso número 1. Para que las aguas salutíferas de la casa de Dios te sanen, tú tienes que ser humilde. Porque si no hay humildad, Dios no puede trabajar contigo. Si no hay humildad, Dios no puede hacer el milagro que estás esperando. Si no hay humildad en tu vida, Dios no te puede prosperar, no te puede ayudar, porque necesitas humillarte ante Dios. Por eso, segundo de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, tenemos que humillarnos. Si se humillare mi pueblo e invocar en mi nombre y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo voy a oír desde los cielos, perdonaré su pecado. ¿Y qué más dice? Y voy a sanar su tierra. Dios, para que te sane, en primer lugar, este texto bíblico nos está demostrando que Dios te puede sanar también por medio de la humildad. Por eso el agua te está lavando los tobillos, porque Dios te está indicando que tú tienes que ser humilde para que Dios pueda salvar. Vamos a ver en segundo lugar lo que nos sigue diciendo la Biblia y vamos a leer en la siguiente cita, en el versículo 4, y dice, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas ¿hasta dónde? Hasta las rodillas, hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, ¿ok? Vamos a quedarnos aquí en las rodillas. ¿Qué representan las rodillas? ¿Qué representan las rodillas en la Biblia? Vamos a leer Efesios capítulo 3 y el versículo 14. Efesios 3 y el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le está doblando las rodillas? Porque dice el versículo 11. Versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Redentor. Versículo 12, Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? Ahora, ¿qué nos indica las rodillas? Que la única manera en la cual tú puedes tener seguridad es por medio de la oración. Dobla tus rodillas a Cristo. Si tienes un problema serio, dobla tus rodillas. Si tus hijos no te hacen caso o se están descarriando, dobla las rodillas. Si tienes problema en tu matrimonio y quieres que se salve, ¿qué tienes que hacer? Dobla las rodillas. Si quieres que las almas vengan a Cristo, ¿qué tienes que hacer? Dobla las rodillas. Si tú quieres que Dios sane tu relación de pareja, porque las aguas sanadoras, amén, esas aguas que traen sanidad, solamente pueden sanarte. Te llegan a la rodilla, pero te pueden sanar si tú oras. Puedes sanar tu hogar, puedes sanar a tus hijos de los problemas, puede hacer reconciliar a personas que estaban en conflicto, en controversia. Esas aguas salutíferas pueden sanarte. Dios puede hacer milagros grandísimos, pero eso dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré qué cosas maravillosas y ocultas, pero tienes que meterte en el agua sanadora hasta las rodillas. Eso significa que tú debes doblar tu rodilla ante el Señor. Amén. Porque el Señor, dice la palabra de Cristo, que Él te da seguridad. Versículo 12, Efesios 3:12. ¿Y qué más te da? Te da el acceso conforme a la confianza por medio de la fe en Él. O sea que si tú tienes falta de fe y tú doblas rodillas, ¿qué es lo que Dios te da? Te da fe. ¿Y qué más te da? Te da fortaleza. Y si estabas desanimado, el Señor te anima. Y quizás no veas la solución al problema que tienes inmediatamente. Pero cuando tú oras, cuando tú perseveras en oración y Dios te da esa fe, tú te levantas con otra actitud. Amén.
Quizás llegues de rodillas con una actitud de perdedor, pero lloraste delante de Dios, clamaste ante el Señor, y cuando te levantas con una actitud de vencedor. Así que las aguas salutíferas, cuando te llegan a la rodilla, es porque Dios, ¿qué quiere? Que tú dobles rodillas, para Él entonces darte la seguridad, para Él darte la bendición, para Él hacer esos milagros maravillosos que estás esperando y para Él sanar todo lo que tú quieres que sea sano en tu vida. Amén. Porque estamos enfermos de los pecados, dice la palabra del Señor. Dice Isaías capítulo 1 que no hay nada sano en nosotros. Somos podrida llaga de la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Estamos podridos, llenos de pecado. Por eso, hermanos, tenemos que decirle, Señor, voy a caminar otros 1000 codos hacia adelante. ¿Por qué? Que yo quiero que tú me sanes. Voy a hacerlo de rodillas. Voy a orar para que tú sanes a mi familia, para que tú sanes a mis hijos, para que tú sanes mi iglesia, para que tú sanes mis relaciones con las demás personas. Y vamos a ver entonces, en tercer lugar, aquí mismo en la cita bíblica del libro de Ezequiel 47, y en el versículo 4, dice, y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Los lomos, aquí atrás la espalda, la cintura, las caderas. Pero ¿qué representa esto en la Biblia? Porque la Biblia habla de los lomos. Claro, la gente dice los lomos en la parte de arriba. No, los lomos es esta parte. Es la parte central, los lomos. Y note lo que dice. Vamos a ver por qué es esa parte. Vamos a leer la Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, los versículos 11, 12 y 14. Efesios 6, en los versículos 11, 12 y 14. Dice así la Biblia. Vestíos de toda la armadura de ¿quién? De Dios. Para que podáis estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué muchos hermanos no están firmes contra las acechanzas del diablo? Porque no están vestidos de la armadura de Dios. ¿Por qué mucha gente dice, ya mi amor se murió? Porque sencillamente no tiene la armadura de Dios. Porque cuando la otra persona viene con palabras hirientes o con actos hirientes, como no tuvo la armadura, le traspasa el corazón y lo mata. Mató el amor porque no tenía la armadura. Y mató el amor también entre hermanos. Y la persona se desanima, se va herido, va muerto y se sale. No puede estar firme porque no tiene la armadura. Pero, ¿qué dice la Biblia en el versículo 12? Porque no tenemos lucha contra ¿quién? Contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el versículo 14 dice, aquí viene la parte donde habla acerca de los lomos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? El lomo era el cinturón que usaba el soldado romano. Y ese cinturón también le protegía sus partes íntimas. Ese cinturón también tenía un sistema que sonaban los metales, y cuando él corría, esos metales que sonaban, que venían del cinturón, atemorizaban a sus enemigos. Cuando ellos escuchaban, chin, 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 ya sabían que venían los soldados romanos. Y la gente se aterrorizaba al escuchar eso. Entonces el diablo se aterroriza cuando tú y yo somos bañados hasta los lomos. ¿Por qué? Porque en el lomo va el cinturón de la verdad. Y cuando el diablo sabe que Dios nos ha hecho poderosos en la verdad, el diablo sabe que nosotros vamos a derrotar. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra, la Biblia. Con guardar tu palabra. Y conoceréis la verdad y seréis como libres. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de pecado, de tentación? ¿Quieres ser libre de toda maldad? Hay poder en la sangre de Cristo, pero también dice la Biblia, conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre. Porque Satanás sabe que cuando tú usas poderosamente la verdad, tú lo vas a derrotar.
Cristo derrotó al diablo, porque el diablo lo tentó muchas veces y Cristo le respondió, escrito está. Así dice la palabra de Dios. Y el diablo se trataba de ensañar sobre el Señor, pero Cristo lo derrotó por medio de la palabra. Así también nosotros podemos derrotar al diablo por medio de ¿qué cosa? La palabra de Dios. Tenemos que ser poderosos en la Biblia. Por eso hay que escudriñar las Escrituras, Juan 5:39, porque en ellas nosotros tenemos la vida eterna. Y ellas son las que nos dan testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Hay que escudriñar la Biblia. Voy a terminar el tema. Vamos a la última parte. Dice así en el libro de Ezequiel 47. Ezequiel 47 dice, y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Noten algo interesante. También la Biblia dice en el Cantar de los Cantares que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Y también dice aquí en este libro que se llama Evento de los Últimos Días, lo que Satanás teme que pase en el pueblo de Dios. Dice, no hay nada, es página 197, no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su Espíritu Santo sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Cada tentación, cada influencia opositora, ya sea manifestada o secreta, puede ser resistida con éxito, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vendrá la lluvia tardía, la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Así que el diablo trata de impedir. El diablo lo que no quiere es que ese río crezca. En las cataratas del Niágara comienzan en la montaña, donde apenas sale un ojito de agua, que mide apenas unos 3 pies de ancho, y se va ensanchando hasta que llega a ser las famosas cataratas del Niágara, una de las más grandes del mundo entero, donde miles y millones de toneladas pasan a cada momento. Y así también, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo, Satanás no podrá impedir que nosotros recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Si en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde fue que le mojó primero las aguas? A los tobillos. Significa que debemos tener la humildad que nos va a sanar a nosotros y a los que nos rodean. En segundo lugar, ¿hasta dónde llegaron las aguas? Hasta las rodillas. Quiere decir que tenemos que orar más, depender más de Dios en la oración para poder derrotar al enemigo, recibir el Espíritu Santo. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer? El agua, ¿a dónde llegó en tercer lugar? Hasta los lomos. Hasta los lomos, porque tenemos que estar ceñidos con la verdad de Dios. Esa verdad nos hará libres, esa verdad nos hará poderosos. Y por esa verdad, predicando esa verdad, miles se convertirán en un día cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo. Y en último lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El agua vendrá con tanta fuerza que tenemos que sumergirnos, zambullirnos en ese lugar. Por eso fue que Cristo dijo que a su iglesia, en Hechos de los Apóstoles, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y el versículo 5. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. A vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no
muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allá en un lugar en México, esos lugares en el estado de Chiapas, un sacerdote católico había echado a los observadores del Santo Sábado. Y de repente vino una tremenda sequía en aquel lugar. Pasó el tiempo, iba ya pasando muchos días, y el sacerdote reconoció el error que había cometido. Dijo, mandemos a buscar a esos hermanitos para que ellos oren por nosotros y venga nuevamente la lluvia. Cuando trajo nuevamente a los observadores del Santo Sábado, fue derramada la lluvia. El mundo no sabe las bendiciones que tenemos nosotros. Este pueblo, por muy pequeño que parezca, hermanos, Dios puede manifestarse milagrosamente en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creemos así? ¿Cuántos queremos entonces en esta hermosa mañana decirle, Señor, quiero entrar en las aguas salutíferas para que tú me sanes y sea bautizado por tu Espíritu Santo? Que Dios nos bendiga, es mi buen deseo y oración. Amén.